Es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una frase.
díselo. ¡Hey! Mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia. Es ahí donde quiero estar. ¡Hey! Derramar mi vida ante ti, solo a ti. Vamos, álzalo. Solo a ti. ¡Hey! Vamos, dale tu adoración. Te entregamos, te entregamos, te entregamos lo mejor de nuestro corazón. ¡Hey! ¡Hey! Él está aquí. ¡Hey! A ti te le doy. Vamos, dímelo, 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 que te entrego, que te mueve. Mover tu corazón es mi deseo. Mover tu corazón es mi deseo. Mi meta eres tú. Mi meta eres tú. Vive esta increíble experiencia. Tú puedes elegir nacer de nuevo a una unión permanente con Dios. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Sergio Miranda Vita y te invito a compartir con tus contactos, llegar a las personas que aún no han tenido esta gran oportunidad, esta maravillosa experiencia de conocer el amor de Dios. Elegir, tú puedes elegir nacer de nuevo a una unión permanente con Dios. Hemos terminado esta temporada de conmemoración de lo que se conoce como Semana Santa. Hemos celebrado el Domingo de Resurrección y esto marca un reinicio para nosotros. La Biblia declara en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16, el plan de Dios que tuvo cumplimiento y consumación con la resurrección de Cristo Jesús. Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él nos dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios da a conocer su plan para la humanidad, su deseo de salvación para nuestra vida, y Él declara cuánto nos ama. Él declara cuánto nos ama y nosotros necesitamos oírle, oír hablar a nuestro corazón cuánto Él nos ama, porque seguramente todos hemos vivido en esa incertidumbre y en esa duda, y cuando pasamos por momentos difíciles o aún sufrimos de tragedias personales, nos preguntamos si en verdad Dios existe y si en verdad Él nos ama.
y Él lo declara, y por eso te llama que tú le conozcas a través de lo que está escrito en la Biblia, porque en lo que está escrito en la Biblia tú puedes llegar a conocer el corazón de Dios. A través de lo que Él declara en lo que está escrito en la Biblia, tú puedes conocer lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él dice, lo que le agrada, el plan maravilloso que tiene para tu vida. Así que no solamente el amor de Dios nos fue declarado de una manera categórica, sino además es un amor demostrado, porque dice que nos amó tanto que nos dio, dice, a su único hijo. Y habla de darnos, habla de que Él planeó que el Señor Jesús viniera desde los cielos, el Hijo del Dios viviente, tomara forma de hombre para morir en esa cruz. Y como Él lo anunció, era necesario sufrir y padecer, decía Él, de los líderes religiosos, para morir y resucitar al tercer día. Desde un comienzo, el Señor Jesús, en el inicio de su ministerio, venía anunciando cuál era el plan de Dios, y esto fue consumado en la resurrección, en su resurrección, en ese domingo temprano por la mañana, cuando fueron a la tumba y la encontraron vacía. Por eso es que resulta muy interesante la declaración que nos da el Evangelio de Juan en el capítulo 2 también, donde nos dice que cuando el Señor Jesús visitó Jerusalén y vino al templo, encontró corrupción en el templo. Y dice la palabra que él vio que estaban comerciando y lucrando en el templo, y habían hecho los judíos de su relación con Dios, de una relación de pacto, habían hecho de esto una religión basada en rituales que no tenían en realidad ya sentido en aquel tiempo, y estaba muy corrompida la religión judía. Y dice la palabra que el Señor Jesús vino causando una gran consternación en el templo, porque Él venía denunciando esta corrupción. Él venía denunciando esta corrupción, y Él dice que declaró: el celo de tu casa me consumió. Y dice que esto lo declaró para que se cumpliese una antigua profecía, que el Señor cumplió más de 300 profecías para revelar su verdadera identidad, y sobre todo para que nosotros entendiéramos que el plan de Dios estaba llevándose a cabo a través de él, y finalmente sería consumado. Dice la palabra que en esa visita al templo el Señor Jesús fue desafiado por la pregunta de líderes religiosos que le dijeron: ¿qué señal tú nos muestras para que creamos en ti que tú eres el Mesías prometido, el Rey prometido a Israel para salvarnos? Y dice que el Señor les respondió de esta manera: destruyan este templo, refiriéndose a su cuerpo, y dijo: y en 3 días yo lo levantaré. Él les estaba dando como señal su sacrificio y muerte en esa cruz, y luego su resurrección al tercer día. Ellos no lo entendieron en su día, los líderes religiosos, pero el Señor Jesús se refería a esto. Y dice la palabra ahí en Juan 2, verso 20, que los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú dices que en 3 días lo levantarás. Y entonces dice ahí, aclara el Evangelio de Juan en el verso 21, capítulo 2, que él hablaba del templo de su cuerpo. Dice claramente a qué se refería con esas palabras: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dice claramente que se refería a su cuerpo, se refería a su sacrificio y su muerte en esa cruz y su resurrección. Y dice luego a continuación: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Así que la resurrección tiene este profundo significado. Dice que los discípulos recordaron sus palabras cuando Él resucitó y le creyeron. Así que la resurrección, la resurrección del Señor Jesús tiene un profundo significado, y cuando nosotros lo entendemos, dice que así como los discípulos creyeron, en primer lugar, que ese sacrificio realizado por el Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados fue aprobado, porque no era suficiente que Él fuera a la cruz, que fue terrible y cruel la muerte que Él sufrió en esa cruz, sino que todavía ese sacrificio tenía que ser demostrado públicamente que había sido aprobado, y era la única manera posible en que Dios podría reconciliarse con el hombre. No hay otra manera
en que Dios pueda reconciliarse con el hombre. No es a través de rituales y de una religión que muchas veces no se entiende cuál es el significado de lo que se hace, ni se entiende lo que se hace, sino es únicamente a través de este sacrificio, el sacrificio de Jesús, que Dios puede reconciliarse con el hombre, porque en esa cruz Jesús declaró, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 28 al 30, declaró, consumado es, y dice que entonces murió en esa cruz. Y entonces esto quiere decir que la resurrección representa la aprobación de parte de Dios de este sacrificio como la única manera en que el hombre puede ser perdonado. En realidad fue un juicio que Dios trajo sobre los pecados de toda la humanidad. Por eso dice la palabra que los cielos se oscurecieron y que el Señor Jesús hizo una declaración en arameo, lama sabactani, lama samactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás tú has escuchado esa frase. El Salmo 22 tenía toda una serie, toda una descripción del sufrimiento que Jesús iba a tener en esa cruz. Jesús declaró entonces todo está consumado para hablar de que Él había sido juzgado por nuestros pecados presentes, pasados, futuros, por los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad, fue juzgado en esa cruz y de esta manera su resurrección significa que Él había sido aprobado y ese sacrificio había sido suficiente para que el Padre pudiera reconciliarse con la humanidad. Eso significa, y por esa razón es que Dios nos está llamando a entender que a través de ese sacrificio se ha quitado la barrera que nos separaba de Dios. De esta manera es que podemos ser perdonados por Dios. Porque Dios no perdona porque Él es Dios, Él perdona porque Él es un Dios santo y justo. Y para que Él pudiera nuevamente tener una relación con el hombre, era necesario quitar el pecado que hacía o que nos hace sentirnos indignos del amor de Dios, nos hace sentir culpables y pecadores. Así que la resurrección significa que este sacrificio ha quitado la barrera que separaba al hombre de Dios por causa de su pecado, porque nosotros nacimos en este mundo separados de Dios. Por eso es que muchas personas no tienen la convicción, cuando escuchan que somos todos hijos de Dios, no sienten la convicción porque saben que en su conciencia nacimos en este mundo separados de Dios por causa del pecado. La palabra pecado se traduce de la palabra griega amartia, que significa fallar, no dar en el blanco o salir del camino. Así que el Señor, a través del sacrificio de Jesús, quitó el pecado que nos separaba, nos reconcilió y nos unió al amor del Padre. Así que el Señor dice por eso en Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él, no está hablando de creer en una religión, no dice que todos los caminos llevan a Dios. El Señor Jesús declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Por eso es que Juan el Bautista declaraba, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Señor Jesús había sido representado en la ley judía como ese Cordero que era sacrificado en la noche de Pascua para expiación o para cubrir o quitar los pecados del pueblo de Israel. Así que por esa razón es que solamente el Señor es la única manera de ser reconciliado y unido permanentemente al amor del Padre. Este es el único sacrificio que a Dios le agrada y el único que puede borrar y quitar nuestros pecados. Así que el Señor declara ahora que a través de su resurrección hemos sido unidos de una manera permanente y eterna al amor del Padre por medio del sacrificio del Señor Jesús. Esto es maravilloso, esta es una gran noticia y tú necesitas vivir esta increíble experiencia de sentirte completamente libre de toda la carga que sientes en tu conciencia y en tu corazón. Ya no tienes que vivir lejos de Dios, ya no tienes que estar esforzándote en una religión para buscar ser del agrado de Dios, sino que es por fe, como lo dice la Biblia, nuestra salvación es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe o se sienta orgulloso, sino es por fe, es poniendo nuestra confianza, como lo dice la Biblia, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Así que el Señor Jesús murió en esa cruz y murió para que nosotros
vivamos por siempre y vivamos para Dios eternamente y estemos con Él. Así que dice, para que nadie se pierda, mas tenga, dice, vida eterna. Así que dice que lo que nos hace que nuestra vida sea destruida y amenazada en la eternidad es que estemos separados de Dios. Dice que para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Así que dice que estamos en peligro y en riesgo de perdernos si no ponemos nuestra confianza en lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Así que dice, sino más que tenga vida eterna. Así que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en ese sacrificio y por tanto somos perdonados por Dios de una vez y para siempre, y esto es maravilloso, nuestra conciencia es sanada y entonces ahora nosotros recibimos al poner nuestra confianza en el sacrificio de Jesús y creer a su resurrección, que ahora nosotros recibimos la vida misma de Dios. Esto es algo impresionante. ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener la vida misma de Dios? La declaración que dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios es algo impresionante. Significa que tenemos participación de su naturaleza, que llegamos a tener la vida misma de Dios. Y eso sucede cuando tú pones tu confianza y tu fe en lo que hizo Jesús al morir en esa cruz y resucitar por amor a nosotros. Así que yo quiero hacerte esta invitación para que tú abras tu corazón, para que tú pongas toda tu confianza. Ya no pongas más tu confianza en lo que tú haces o en lo que no haces. Tú ya no pongas más tu confianza en las cosas buenas que tú crees hacer o en las cosas malas que crees que no haces, comparándote con otros, sino pon toda tu confianza en el sacrificio de Jesús. No hay demostración más grande del amor de Dios que ver a Jesús morir en esa cruz y gritar y declarar de una manera victoriosa y de una manera contundente, todo está consumado, todo se ha cumplido ya para que nosotros ahora podamos comenzar un nuevo tiempo, podamos vivir en la vida nueva y abundante que Dios nos ofrece. Así que quiero invitarte para que tú recibas en esta oportunidad, tú recibas y tú declares tu confianza en el sacrificio de Jesús. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, verso 10, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón creemos que llegamos a ser justos para Dios por causa del sacrificio de Jesús. Con el corazón creemos para justicia, creyendo que Él ya fue juzgado por causa de nuestros pecados. Porque nosotros creemos en nuestro corazón, es que llegamos a creer que hemos sido perdonados por Dios, porque Jesús ya sufrió el juicio de Dios en esa cruz y fue resucitado para confirmar que ahora todo ha sido consumado a nuestro favor. Así que dice que con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero invitarte para que tú confieses. La palabra confesar en la Biblia significa decir lo que Dios dice. Así que declara lo que Dios dice acerca de ti, lo que Dios dice acerca del sacrificio de Jesús, lo que Dios dice que eres puede ser perdonado si tú pones tu confianza en lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Así que quiero invitarte para que ores conmigo en estos momentos y recibas de esta manera este regalo maravilloso de vida eterna que Dios nos ofrece. Muy bien, cierra ahí tus ojos conmigo, te invito para que de esta manera pongas toda tu atención y nada pueda distraerte. Así es. Padre nuestro que estás en los cielos, declara esto conmigo. Señor, reconozco que yo te necesito, que yo te necesito para ser perdonado, para ser libre de toda culpa y de toda condenación. Reconozco que he fallado, Señor, y que por eso muchas veces me he sentido lejos de ti. Pero en este momento vengo dándote gracias, Señor, por amarme tanto. Muchas gracias por ser tan bueno conmigo y muchas gracias, Señor, por venir a este mundo a morir en esa cruz. Señor, pongo en este momento toda mi confianza en tu sacrificio y te doy tantas gracias por tomar ese lugar y por en esta manera ser juzgado de mis pecados y de mis maldades.
Así que te doy gracias, Padre. Yo reconozco que tu resurrección ha consumado todo el plan que tú tenías para salvarme y para salvarnos. Así que yo abro mi corazón en estos momentos, Señor, y confieso que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Mesías prometido, Señor, para salvarnos. Y en este momento, Señor, te doy gracias por perdonarme. Señor, y vengo dándote gracias por darme vida nueva y abundante. Muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora permíteme, quiero orar por ti en estos momentos y orar por cualquier necesidad y por cualquier circunstancia por la que tú estés pasando en estos momentos. Así es maravilloso, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Padre, porque Señor, tú vienes en este momento derramando tu presencia, derramando tu amor, Señor, en nuestros corazones. Te doy muchas gracias porque tu paz en estos momentos está viniendo para reconciliarnos contigo, Señor. En estos momentos, Padre, te doy gracias porque tú vienes manifestándote a nuestras vidas y tú vienes en estos momentos, Padre, abrazándonos. Tú vienes en estos momentos dando testimonio a nuestro corazón, Señor, de cuánto nos amas y que nos has hecho tus hijos. Así que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo vengo en este momento declarando sobre ti la paz del Señor. Vengo declarando bendición para ti, para toda tu casa. Vengo declarando ahora una respuesta poderosa y sobrenatural en medio de cualquier circunstancia que tú estás viviendo. Vengo ordenando sanidad para ti. Si tú estás sufriendo por algún trastorno de salud, declaro en el nombre de Jesús, por su preciosa sangre derramada en esa cruz, que eres sanado por causa de sus heridas. Declaro en estos momentos que el Señor viene haciendo milagros contigo y viene dando una respuesta poderosa a tu necesidad. Te bendecimos a ti y a toda tu casa. Declaramos salvación para ti y para toda tu familia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, queridos amigos, quiero invitarte para que tú comiences un nuevo tiempo en tu vida, disfrutando de una relación personal con Dios. Y por eso quiero invitarte para que tú tomes nuestro curso online Vive sin Límites. Está disponible a través de este QR y también del link que les comparto en esta página oficial. Ahí en esta transmisión tú vas a encontrar el link con el cual tú puedes tener acceso a este curso. No tiene ningún costo. Consiste en 3 sesiones, cada una te presenta un video estudio para que tú puedas entender cómo comenzar a vivir una relación personal con Dios, cómo puedes vivir en una nueva identidad como hijo amado y heredero de Dios y los pasos que vienen para tu vida en una nueva dirección. También ofrecemos junto con este curso un estudio del Evangelio de Juan para que tú comiences a leer tu Biblia. Puedes hacerlo en tu propia Biblia en casa o utilizar el PDF que te compartimos a través de este link y ahí vas a encontrar 5 guías con preguntas muy sencillas que te van a permitir entender por ti mismo lo que está escrito en la Biblia para que te afirmes en una relación personal con Dios y puedas vivir en el amor de Dios recibiendo todo lo que Él ha preparado para ti. También queremos invitarte para que nos acompañes a una nueva fecha para nuestro evento Ven y Ve. Descubre todo lo que Dios tiene para ti. Es un evento especialmente para invitados, para personas que no han venido a una iglesia cristiana o si alguna vez fueron a alguna iglesia cristiana, pues no se convencieron de regresar, pero que en este momento tú tienes interés de acercarte nuevamente. Te invitamos para que vengas. Tenemos una nueva fecha para este próximo domingo 18 de mayo en nuestro auditorio Eleva, ubicado en Avenida 5 de Febrero 1500, el domingo a las 11 de la mañana. Te vamos a recibir con esta preciosa familia y te vamos a hacer sentir también aquí en casa. También hemos preparado al final de nuestro evento un lunch para poder compartir contigo y esperamos verte entonces. Tú puedes invitar también si quieres que alguien te acompañe y aún toda tu familia. Puedes también invitar a quien tú quieras. Así que te esperamos y te invitamos que nos acompañes.
Así es, estamos iniciando a través de nuestra transmisión Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible, una nueva temporada, una vez que ha terminado la celebración de Semana Santa y particularmente el Domingo de Resurrección. Estamos iniciando esta nueva temporada que va a consistir y cuyo propósito es activar el poder del nuevo pacto. Queremos que tú estés viviendo en el poder de la resurrección, porque el Señor venció en la cruz del Calvario, Él venció sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, venció sobre este mundo, Él dio pruebas infalibles de su resurrección para que nuestra fe esté fundamentada en su poder. Así que estamos dando comienzo a esta nueva temporada, querida familia, queridos amigos, y por eso es que aquí en casa, en nuestra iglesia Eleva, estamos honrando al Señor y celebrando la cena del Señor cada domingo, partiendo el pan y la copa, y de esta manera recordando, anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Estamos anunciando su muerte y su resurrección para que nuestra fe sea llevada a un nuevo nivel y esté operando de una manera poderosa y sobrenatural. Así que el tema que tenemos en esta nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025 le he llamado Elige vivir en el poder de la resurrección. Elige vivir en el poder de la resurrección. Así es, sigo aquí compartiendo con ustedes, querida familia. Como saben, en esta primera parte de nuestra transmisión vengo compartiendo un poderoso mensaje para llegar a las personas que aún no han tenido la oportunidad de vivir la increíble experiencia de conocer el amor de Dios. El domingo de resurrección marca un reseteo, un reinicio, es un nuevo comienzo en esta parte del año, porque de la misma manera que el pueblo de Israel celebraba con la Pascua, era la primera de las 7 fiestas que cada año Dios les había ordenado celebrar para hacer fiesta y para disfrutar de la presencia y de la gloria de Dios. Para nosotros también como iglesia, como familia, marca también un reinicio, porque el domingo de resurrección anunció el cumplimiento de todo el plan de Dios para traer salvación a este mundo. Ahora, que el Señor Jesús fue desafiado cuando vino al templo en Jerusalén, en el Evangelio de Juan capítulo 2, verso 22, por los líderes religiosos que lo pusieron a prueba y le dijeron: ¿qué señal nos muestras para que creamos en ti? Para que creamos que tú eres el Mesías prometido a Israel, como lo vienes diciendo. Y el Señor les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice que los judíos le dijeron: 46 años tomó edificar este templo y tú dices que en 3 días lo levantarás. Ellos no estaban entendiendo a qué se refería Jesús. Les parecía imposible, una locura lo que el Señor estaba diciendo, pero dice la palabra en el verso 21 que Él hablaba de esta manera refiriéndose al templo de su cuerpo. Así que el Señor Jesús estaba anunciando desde un principio que era necesario que se cumpliese todo lo que había sido escrito acerca de él y había sido anunciado en más de 300 profecías antiguas de las escrituras de lo que le llamamos el Antiguo Testamento, que el plan de Dios estaba cumpliéndose en ese día. Hace más de 2000 años todo fue consumado a través del sacrificio, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Así que dice que Él se refería al templo de su cuerpo y dice después, en conclusión, que cuando Él resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Miren qué maravilloso y sorprendente. Esta es la manera en que Dios trabaja en nuestra vida. El Espíritu Santo viene para hacernos recordar lo que está escrito en la Biblia, lo que Dios está hablando a través de lo que está escrito en la Biblia. Él viene recordándolo a nuestro corazón y Él viene también haciéndonos recordar
en el espíritu lo que está escrito en la palabra. Observen cómo Dios nos habla a través de lo que está escrito en la Biblia. Él habla a través de este logos, pero él se vuelve un rema, porque cuando la Biblia se refiere a la palabra palabra, hay una traducción del griego que se refiere a logos en referencia a un tratado, a toda una enseñanza, pero también la palabra rema, que se refiere a una palabra dicha en el momento para una situación específica. Así que tú puedes ver la manera en que Dios se habla a nuestro corazón y Él habla a nuestro oído para que podamos escucharle. Y dice que Él les hizo recordar. Entonces, ellos conocían las escrituras del Antiguo Testamento, pero también, en este caso, recordaron las palabras que el Señor Jesús les había dicho acerca de su resurrección, que era necesario que Él sufriera, dice, por causa de los líderes religiosos y padeciese muriendo en esa cruz y luego resucitar al tercer día. Él en muchas ocasiones lo anunció desde un principio a los discípulos, pero ellos no lo entendían porque ellos tenían una expectación de un Mesías, de un líder político. Entonces ellos esperaban una liberación política del imperio romano, porque tenía ya cerca de 100 años que Judea y toda la tierra de Israel estaba bajo el dominio del imperio romano. Y sí, efectivamente el Señor Jesús va a regresar para reinar sobre la tierra, pero en esta primera venida el Señor vino primeramente para cumplir el plan de redención, el plan de salvación, el plan de comprar nuestra vida. Eso significa la palabra redención, pagar el precio para que algo que se había perdido regrese a las manos del verdadero dueño. Eso significa la palabra redención. Así que efectivamente el hombre estaba separado de Dios y a través de su sacrificio en esa cruz, el Señor Jesús pagó con su preciosa sangre. Por eso la palabra le llama preciosa, de la palabra griega timnao, traduce precioso, refiriéndose al valor que tiene una cosa. Entonces está diciendo que la sangre de Jesús tiene el valor y tiene el precio o es estimada por el Padre como el precio a pagar por causa de los pecados de todo el mundo. Así que la resurrección es un hecho impresionante porque habla de una consumación del plan de Dios y por eso los discípulos les recordó el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te habla en base a la palabra y te hace recordar lo que está escrito en la palabra. Por eso es necesario el discipulado de la vida cristiana para desarrollar la habilidad de escuchar la voz de Dios. Tú necesitas vivir una intimidad, una relación íntima con Dios y escuchar su voz a través de lo que lees y está escrito en la Biblia y a través de estar viviendo en la presencia de Dios. Así que Dios nunca te va a decir algo aparte de lo que está escrito en la Biblia o en contra de lo que está escrito en la Biblia o ajeno a lo que está escrito en la Biblia. Por eso los que se jactan y dicen todo el tiempo que Dios les dijo, pues necesitamos que nos demuestren dónde dice en la palabra que Dios les dijo lo que creen haber oído. Hay mucho abuso y mucha acerca de esto y por la ignorancia que hay acerca de la manera en que el Espíritu Santo habla nuestra vida. Por esa razón es que hay dos extremos que nosotros en el discipulado vamos a corregir y vamos a estar realmente genuinamente oyendo la voz de Dios cuando dejamos ambos extremos. Un extremo es personas que dicen que nunca oyen a Dios y nunca entienden lo que Dios tiene para sus vidas. Y el otro extremo, personas que se la pasan jactándose y diciendo todo el tiempo que Dios les dijo y Dios les dijo. Son los dos extremos. Realmente Dios nos lleva a genuinamente a oír su voz y Él habla a través de lo que está escrito y Él habla a través de un rema a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Por eso es necesario que tú desarrolles una relación personal íntima con Dios y seas enseñado en el discipulado de la vida cristiana. Nosotros en nuestro plan y proyecto de discipulado, que es un proyecto abierto para todas las iglesias, se llama Avanza, Centro de Entrenamiento Intensivo. Ofrecemos en el nivel básico como parte de esta capacitación en el discipulado, una capacitación que le llamamos Cómo oír la voz de Dios. Y aquí es donde enseñamos en la palabra para evitar estos dos extremos y estos abusos que se cometen, ¿verdad? Porque el Señor Jesús venía declarando, ustedes cometen un grave error ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y aquí podemos ver nuevamente cómo Dios se refiere a dos aspectos. Dice, ignoran
lo que está escrito, pero ignoran también el mover del Espíritu Santo. Se refiere al poder de Dios, a la palabra rema, al mover del Espíritu Santo. También encontramos de la misma manera esto en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, cuando el Señor Jesús se da a conocer como la vid verdadera. Por cierto, porque dicen los comentaristas, los estudiosos de la Biblia comentan que en el templo que Jesús visitó en aquella ocasión tenía en la entrada una vid y entonces la gente asociaba esa vid con, con el pueblo de Israel, porque si en el Antiguo Testamento Dios se refería a la vid como a su vid como el pueblo de Israel. Entonces tiene ese sentido cuando se refiere Dios en las escrituras del Antiguo Testamento a la vid, se refiere a su pueblo, pero en este caso también Jesús se reveló como la vid verdadera. Entonces, recuerdan, ahí en Juan capítulo 15, una vez más el Señor Jesús se refirió a estos dos aspectos de la manera en que Dios nos habla y nos da a conocer el cumplimiento de las cosas. Ahí en Juan 15, cuando el Señor Jesús declara, dice en el verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y será hecho. Qué impresionante declaración, pidan todo lo que quieran. Está hablando de autoridad. Está hablando de autoridad, está diciendo que todo lo que pidamos será hecho si nosotros permanecemos en lo que Él dice y en su presencia. Así que encontramos aquí nuevamente estos dos aspectos para que podamos genuinamente ser guiados por el Espíritu Santo y oír al Señor hablar a nuestra vida. Qué interesante. Nos habla en qué consiste la autoridad que Dios nos da para que podamos nosotros manifestar esta nueva realidad que el Señor ha consumado para nosotros cuando Él declaró en Juan 19, 28 y 30, Él declaró, todo está consumado. Y dice que pidió que le dieran a beber agua y dijo, tengo sed, para que se cumpliese todo lo que había sido dicho acerca de Él en el Salmo 22, que es un salmo mesiánico que describe la identidad del Mesías sufriendo en esa cruz. Así que vemos aquí entonces nuevamente estos dos aspectos y cómo la autoridad que Dios nos da está basado en oír lo que Dios dice, lo que nos da autoridad para manifestar esta nueva realidad a la que Dios nos ha llevado a vivir. La vida nueva y abundante ya nos ha sido dada en Cristo, como dice Romanos 8, 28 al 30, que con Cristo nos han sido dadas todas las cosas, ya nos han sido dadas, ya ha sido hecho todo lo que es necesario para que nosotros podamos vivir en abundancia y podamos vivir manifestando la gloria y la grandeza de Dios en este mundo. Así que sí, así es. La autoridad está en que nosotros declaremos, en que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Dios dice y está establecido en la palabra. Por eso es tan importante el discipulado de la vida cristiana, donde somos enseñados en la palabra y donde somos enseñados a identificar bien la palabra, bien lo que Dios está hablando y no ser superficiales y estar solamente tomando en cuenta de una manera superficial lo que dice, sino entendiendo el corazón de Dios. Porque conocer la palabra en realidad no nos hace teólogos, conocer la palabra nos hace conocer el corazón de Dios. Así que eso es lo que nos da autoridad y por eso el Señor dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. El Señor estaba diciendo, si ustedes son fieles a mí, si ustedes están oyendo genuinamente lo que yo digo a través de lo que está escrito y a través de lo que mi espíritu les está hablando, pidan todo lo que quieran y será hecho. Esto quiere decir que la manera en la cual Dios se va a manifestar y va a manifestar esta nueva realidad es cuando nosotros conocemos su corazón. Estamos entendiendo su voluntad que es buena, agradable y perfecta en cualquier asunto de nuestra vida y en relación a nuestro llamado como iglesia de Jesucristo. Nuestro llamado como iglesia de Jesucristo es ir y hacer discípulos a las naciones. Nuestro llamado como iglesia de Jesucristo no consiste en reunirnos y congregarnos los domingos. Muchos siguen y se han quedado en esta experiencia de la vida cristiana y piensan que pueden ir de iglesia en iglesia con tal de nada más irse a meter un domingo a cualquier iglesia sin ningún compromiso, pero sin plantarse, como dice el Señor, que nosotros somos
árboles de justicia y somos plantados en la casa de Dios y muchos se han desarraigado y sus vidas están siendo arruinadas. Le conocieron alguna vez y hoy están lejos de Dios, confundidos, vagando de iglesia en iglesia porque lamentablemente no entendieron este principio básico. Este principio básico, y es que cuando nosotros estamos viviendo en esa intimidad con Dios, vamos a estar plantados en el lugar donde Dios nos llamó. O si Dios te llama a salir de un lugar, será para cumplir ese llamado y ese propósito, y es no venir nada más los domingos a la iglesia a que entre por un oído y nos salga por el otro, sino que sea un lugar donde nosotros fructifiquemos, porque es lo que Jesús declara en Juan capítulo 15. Menciona 3 niveles de fructificación. Dice en el verso 8: en esto será glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así que nos está hablando de 3 niveles de fructificación: dar fruto, más fruto y mucho fruto, tal como el Señor Jesús lo declaró también en Mateo 13, cuando nos habla de los 4 tipos de tierra donde el Señor quiere sembrar la semilla del reino. Y dice que la última tierra era la tierra donde, dice, la semilla fue sembrada y dice que germinó y dio fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y nos dice que estos son los que oyen y entienden, oyen y entienden, oyen y entienden lo que Dios está hablando a través de lo que está escrito, y el Espíritu les confirma a través de lo que está escrito en la palabra. Así que observa qué interesante. Entonces el Señor llamó a fructificar y dice que somos sembrados con la semilla del reino, lo cual quiere decir que cuando uno en verdad está uno dando reverencia a lo que Él dice, a lo que Él habla, cuando uno honra lo que Dios dice, cuando uno se quita esos filtros. Muchos viven hoy con filtros en la iglesia, van a la iglesia y tienen filtros en los oídos y solamente aquello que les conviene o les parece que sea de beneficio, de bendición para sus vidas, lo reciben, y aquello que no les parece lo desechan, ¿no? Y por eso tenemos tanto problema en las iglesias, para que adoren, para que sirvan y para que sean fieles con los diezmos y las ofrendas, pastores. Por eso, porque eso no les gusta a muchos, ¿verdad? No les gusta mucho, no les gusta levantar las manos, no les gusta cantar, están ahí viendo todo el tiempo, observando como espectadores, como si fueran a un congreso, a un show, cuando Dios nos llama a adorarle como un padre. Dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pero a muchos no les gusta eso, ¿verdad? Ahí con los brazos cruzados, ahí sentados, bostezando, cuando estamos en una adoración impresionante. No les gusta servir, no les gusta comprometer su tiempo y su vida para servir a Dios, a Dios. Ni siquiera a la iglesia, sino es a Dios a quien nosotros servimos. Y también no les gusta cuando se habla de diezmos y ofrendas. Son filtros, y así como esto, hay muchos filtros que tienen, y entonces solamente quieren estar tomando aquello que les convenga o les acomode en su forma de vivir. Pero cuando tú en verdad estás conociendo el corazón de Dios, y cuando en verdad tú entiendes la mente de Cristo, aunque algo que dice el Señor te amenace o te incomode o sientes que hasta te perjudique, tú sabes que Dios te ama. Y tú sabes que lo que Dios te está diciendo es porque Dios te ama. Y cuando tú aprendes a confiar en lo que Dios te habla, y aún a pesar de que no te convenga o no te parezca bien, tú a pesar de eso te sometes, y tú a pesar de eso honras lo que Dios está hablando, pide lo que quieras y dice que será hecho. Si permanecen ustedes en mí. Eso habla de su presencia, habla de vivir en la presencia de Dios, habla de orar en intimidad, habla de alabar y adorar a Dios en intimidad, no solo el domingo cuando vienes a la iglesia, sino que tú tienes un tiempo en privado con Dios, un tiempo especial que tú disfrutas, te deleitas, y no solo un tiempo, sino día a día, tú tomas momentos para estar ahí en intimidad con Dios y vives en la conciencia permanente de estar unido permanentemente a Dios. Wow, qué impresionante lo que significa la resurrección. La resurrección de Jesús abrió los cielos, abrió los cielos. Dice la palabra en Hechos 1 que Jesús estuvo todavía 40 días con sus discípulos y que les daba mandamientos y les hablaba del reino. Así que el Señor, antes de ir al Padre en el Monte de los Olivos, dice que todavía, ya resucitado, estuvo 40 días enseñando, instruyendo a sus discípulos acerca del reino,
acerca del reino y dando mandamientos, porque muchos les parece que es religioso cuando escuchan que Dios está hablando de mandamientos, pero ahí hay mandamientos que Dios nos está dando. Y uno de ellos es ir y hacer discípulos. Un mandamiento es que le adoremos, otro mandamiento es que le sirvamos. No es opción como muchos lo toman, que si quieren sirven y si no hay, ya hay gente sirviendo en la iglesia. Yo no tengo tiempo. Y creen que todos los que sirven sí tienen tiempo. Y ellos no tienen tiempo para servir a Dios porque están dedicados solamente a lo que les conviene y a sus propios intereses. Créeme que de esa manera tú no vas a prosperar en la vida espiritual. De esa manera tú te vas a quedar donde siempre has estado y no vas a dejar de ser alguien superficial, un oidor olvidadizo que entra por un oído y le sale por otro, que no sabe plantarse y ser fiel y permanecer en el lugar donde Dios te ha llamado a manifestar su grandeza y su gloria y su poder. Y lo otro, ¿verdad? Es un mandamiento, traer los diezmos y las ofrendas, ¿verdad, pastores? Ese es un mandamiento, no es una opción. Y aquellos que han entendido que eso es algo porque Dios te ama y porque es la manera en que te conectas. Como decía el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 6, nadie puede amar a Dios y a las riquezas. Y el Señor enseñaba no a ser pobre, sino no a hacer del dinero un ídolo al cual tú adoras y tú te dedicas y le sirves. Porque en realidad cuando amamos el dinero, lo que está pasando en realidad es que nos estamos amando a nosotros mismos. Amar al dinero en realidad significa amarse a sí mismo, significa trabajar para uno, significa solo dedicar tiempo a lo que a uno le beneficia, a lo que a uno le conviene. Así es como se vive en el mundo, ¿no? La gente trabaja por obligación, por conveniencia. Y por eso si algo no les conviene, renuncian y se van. No están comprometidos en ninguna manera más que con sus propios intereses y lo que les beneficia. Y es legítimo, ¿no? Que tú buscas tu propio interés, pero el problema es cuando tú ahora en Cristo vives solo para ti mismo. El Señor Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí la hallará, pero el que viva para sí mismo, su vida perderá. Entonces el Señor nos está llamando a algo profundo, a algo poderoso. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, niéguese. No viva para sí mismo, no viva para sus propios intereses, para tener más, más, más y más, y no parar de tener más. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Adorar, servir y darle a Dios diezmos y ofrendas significa negarse a sí mismos, significa tomar la cruz, morir, dejar de vivir para uno mismo y vivir para Dios. El Señor dice que todo el que pierda su vida aparentemente por causa de mí, la hallará. Así que ese es el llamado para nuestra vida, los que permanecen en su presencia y sus palabras permanecen, los que están metidos en la palabra, han sido enseñados en la palabra, están no solamente los domingos ven ahí lo que dice la Biblia a través de una pantalla, sino tienen su Biblia, están leyendo constantemente aún lo que enseñamos el domingo, tú en la semana le das una revisada. Por eso yo comparto mucho en redes sociales, porque tengo la expectativa de que tú sigas ahí lo que hemos dicho el domingo y tú lo estés viendo en la semana y disfrutando y como algo que estás alimentándote constantemente de la palabra del Señor y de lo que Él está hablando a tu vida. Dice los que permanecen en mí. Si ustedes permanecen en mí, es una condición. Si ustedes hacen esto, entonces pidan todo lo que quieran y será hecho. La autoridad que Dios te ha dado, la vas a poder utilizar, vas a poder usar las llaves del reino para atar y desatar cuando tú conoces el corazón de Dios y tú sabes que lo que tú estás declarando para atar y desatar es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, porque aquí está en la palabra y porque el Espíritu te lo ha confirmado una y otra vez. Entonces dice que habrá fruto, más fruto, mucho fruto. En esto será glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así que en esta nueva temporada Dios nos está llamando a dar fruto. Y por eso es tan importante en esta nueva temporada, querida familia, que tú te fortalezcas en fe y que llevemos nuestra fe a un nuevo nivel, porque nuestra fe es determinante. Es por fe que creemos que el Señor Jesús murió en esa cruz para que nuestros pecados sean perdonados, para quitar la barrera que nos separaba de Dios, para creer que hemos sido reconciliados al amor del Padre, para creer que hemos sido unidos de una manera permanente
al amor de Dios y que ya no hay nada que hagamos que nos pueda más tener separados del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por fe es que nosotros creemos que el Señor Jesús resucitó y por fe es que creemos que encontramos a través de nuestra fe, entendemos todo lo que sucede, todo lo que Dios ha hecho posible para nuestra vida. Así que nuestra fe es determinante en este tiempo que viene y por eso es que para nosotros es una nueva temporada en la cual vamos a estar celebrando la cena del Señor, partiendo el pan y la copa, alimentándonos de lo que el Señor Jesús hizo a través de su vida, su sacrificio, su muerte y su resurrección, alimentándonos de la obra de Jesús. Venimos a la casa del Señor, venimos a la mesa del Padre, donde Él nos llama a estar ahí con Él para comer el pan y beber la copa y alimentarnos de todo lo que el Señor ya hizo a nuestro favor, porque ya se hizo ahí. Por eso dice aquí en Juan 2:22 que se acordaron los discípulos, se acordaron que Jesús les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. La palabra levantar en el griego se traduce de la palabra que se traduce para resurrección. Habla de levantar, entonces. Y dice, que creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Observa cómo la fe está basada en lo que está escrito y que lo que el Espíritu nos habla nunca va a estar aparte ni ajeno a lo que dice la palabra, sino está basado en la palabra. Y dice que creyeron. Una vez que el Señor dio cumplimiento, eh, dio cumplimiento a todo lo que estaba escrito en la palabra, ellos dijeron, Él es quien dijo que era. Él es quien dijo ser. Eso es lo que significa la resurrección, que se cumplió todo y el Señor Jesús demostró que Él era quien dijo ser, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías prometido a Israel. Por eso en Romanos capítulo 1, verso 4, nos habla de la resurrección de una manera notable, de una manera relevante. Nos dice, observa cómo nos dice aquí Romanos 1 del 1 al 4. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así comienza el apóstol Pablo con este tratado del libro de los Romanos. Y dice, hablando del Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas, esta buena noticia que vendría el Hijo del Dios viviente, el Mesías, era algo anunciado por los profetas, dice en las Santas Escrituras, otra vez lo que está escrito, 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, está confirmando del linaje de David, diciéndonos que a través del pacto que Dios hizo con David, se cumplió en Jesús, el hijo de David que vendría y que se va a sentar en el trono y que va a dar comienzo a un reino que no tendrá fin, sino que será por siempre. Por eso era tan importante que el Señor Jesús demostrara que Él venía del linaje de David. Él es de un linaje real. Él pertenecía a un linaje real y por tanto es descendiente de David, a quien se le prometió que de su descendencia Dios levantaría a un Mesías, a un rey que gobernaría sobre la tierra por siempre, por siempre. Y dice que fue declarado Hijo de Dios. Observa cómo él introduce el Evangelio, porque el tratado del libro de Romanos es una presentación del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? La palabra evangelión, que significa buena noticia. ¿En qué consiste esta buena noticia que se le ha dado al mundo? Que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces nos dice acerca del Evangelio, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, dice. Entonces nos está diciendo que la resurrección de entre los muertos
declaró al Hijo de Dios con poder. No fue una declaración solamente verbal, sino de poder. La resurrección demostró que Jesús era quien dijo ser y que era el Hijo del Dios viviente. Los líderes religiosos condenaron a Jesús cuando le preguntaron: te conjuramos que nos digas si verdaderamente eres tú el Hijo de Dios, como dice Seriel. Les dijo: yo soy el Hijo de Dios y les digo que voy a venir en las nubes del cielo. Y ahora sí, Él va a venir a gobernar. Y Él quiere sobre la tierra que en este tiempo nosotros seamos una iglesia relevante, poderosa, sobrenatural, que tenemos influencia en la sociedad y en todas las esferas de la vida de la sociedad, en la educación, en la cultura, en la política. Esto es proclamar el Evangelio de Jesucristo. La política tan corrompida que necesita el Evangelio de Jesucristo para dignificar la política y que verdaderamente sirva para atender para el bien común y para servir a la nación. Bien, pues aquí dice que fue declarado con poder y de esta manera nos muestra lo importante que es la resurrección, porque por esas razones que los cielos se abrieron. Y dice que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Hechos 2, recuerdan, dice que fue estruendoso, hubo una explosión ahí en el lugar donde estaban reunidos 120 personas, incluidos los 11 más el que se agregó Matías, el 12º de los apóstoles, y ahí estaban esperando. Jesús les dijo: no se vayan, quédense aquí, en el mismo lugar donde fue rechazado el Señor, en el mismo lugar donde le gritaban a Pilatos: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Sería el lugar donde el Señor daría comienzo y continuidad a lo que Él había hecho y había consumado en la cruz del Calvario. Quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo, hasta que se cumpla la promesa que me dio mi Padre y que venga el Consolador, que venga el Espíritu. Dice: ustedes me serán testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Así que la resurrección indica que el Señor, una vez que fue al Padre, se abrieron los cielos dejaron de estar cerrados, los cielos estaban cerrados por causa del pecado del hombre, pero Jesús en esa cruz y con su resurrección abrió los cielos para que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo sea permanente y eterna. Por eso dice la palabra que nada nos puede nunca más separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni debajo de la tierra puede ya separarnos, porque los cielos se abrieron por causa de la resurrección y ahora el Señor está con nosotros. El Consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros para siempre. Dice el Señor: les conviene que yo me vaya para que venga otro. Y la palabra es otro, en el griego se refiere a uno como Él, igual que Él, pero es otro, es otra persona, es el Espíritu Santo, dijo el Señor, para que esté con ustedes para siempre. Así que la resurrección significa para nosotros nuestro llamado en este tiempo como iglesia a manifestar la grandeza, la gloria de Dios, su poder sobrenatural, a cumplir nuestro llamado de ir y hacer discípulos, a alcanzar este mundo con la buena noticia del amor de Dios, con la gran noticia del Evangelio. Dios está llamándote, iglesia, a brillar en medio de la oscuridad, a dar a conocer a otros el amor de Dios, a traerlos, a llamarlos, a hablar con tu familia, a compartir con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos y aún con los extraños, aprovechar toda oportunidad para hablar desde el amor de Dios. Dios te está llamando a brillar en medio de la oscuridad, a ser sal para la tierra. Así que dice que cada vez que tomemos del pan y de la copa, anunciemos la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. El Señor viene pronto. Estamos viviendo en la recta final del arrebatamiento de la iglesia y todavía hay tiempo de que nosotros anunciemos que Jesús murió en esa cruz, que el mundo ha sido reconciliado, que toda persona que se vuelva a Dios será abrazada por el Señor, ha sido perdonada y Dios le está llamando a conocerle para que su vida sea transformada con el amor y el poder de Dios. Muy bien, pues yo los espero en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible.